mis hijos no necesitan todo este espacio, anunció Margaret despectivamente, señalando las habitaciones que mis gemelos de 10 años, Oliver y Noah, habían apreciado desde su nacimiento. Cassidy necesita un ambiente adecuado para estudiar para la universidad. Los chicos pueden compartir la habitación de invitados abajo. Me quedé en la puerta de sus habitaciones, con los puños apretados, mientras veía a mi suegra, Margaret, comenzar a desmontar las habitaciones que alguna vez estuvieron llenas de los tesoros personales de mis hijos, libros, proyectos de ciencia y mapas estelares en los que pasábamos los fines de semana trabajando juntos. Mi nombre es Emma Sullivan, y nunca imaginé que tendría que luchar para proteger los espacios de mis hijos en nuestra propia casa. Sin embargo, ahí estaba yo, viendo a Margaret apoderarse de sus habitaciones para su hija Cassidy, que acababa de ser aceptada en la universidad local. La habitación de invitados es la mitad de tamaño de sus habitaciones actuales. Protesté. Ellos necesitan espacio para sus tareas, sus proyectos. Oh, por favor, interrumpió Margaret, ya midiendo las paredes con una cinta métrica. Los chicos de su edad deberían estar afuera jugando, no dentro con libros y kits de ciencia. Cassidy va a estudiar medicina. Necesita un lugar adecuado. Tragué mi rabia. Margaret se había mudado hacía 3 meses después de la muerte de su esposo, trayendo consigo a Cassidy. Mi esposo, James, siempre tan fiel hijo, insistió en que se quedaran con nosotros, pero ahora me parecía menos un favor y más una toma hostil. James y yo necesitamos discutir esto primero, dije con firmeza. Estas son habitaciones de niños. James ya estuvo de acuerdo, dijo Margaret, su sonrisa autosuficiente. Él entiende la importancia de la educación de Cassidy. Después de todo, ella está siguiendo sus pasos, a diferencia de tus hijos que, dejó la frase en el aire, con el significado claro. Oliver y Noah eran brillantes a su manera. Oliver leía a nivel de preparatoria y había ganado la Feria Estatal de Ciencias 2 veces. Noah, un prodigio de las matemáticas, se había enseñado a sí mismo a programar, pero para Margaret, solo eran chicos que necesitaban endurecerse. Los chicos llegarán pronto, dije, mirando mi reloj. Por favor, al menos déjame explicar. No hay tiempo como el presente, dijo Margaret, ya sacando libros de las estanterías. Cassidy necesita montar su estación de estudio. La habitación de invitados tiene una litera. Los chicos se adaptarán. Vi con horror cómo arrojaba descuidadamente los libros de mi hijo en cajas, sin importar sus colecciones cuidadosamente organizadas, cuando derrapó el experimento de cristales de Oliver, esparciendo cristales morados por el suelo. Exploté. Ordené, mi voz firme. No toques nada hasta que hable con James. Deja de ser dramática, se burló Margaret, pero dejó la caja que sostenía. James sabe lo que es mejor para esta familia, añadió. Quiere que Cassidy tenga todas las ventajas. ¿Y qué pasa con las ventajas de su hijo?, desafié, refiriéndome a su derecho de tener su propio espacio. Margaret entrecerró los ojos. ¿Su propia casa? La última vez que revisé, James compró esta casa. ¿Qué podrías haber aportado tú? Sus palabras dolieron, pero no lo mostré. Lo que Margaret no sabía, y lo que ni siquiera James entendía completamente, era cuánto de esta casa era mía. Había heredado una suma de mi abuela, que había invertido en la casa en silencio e insistido en poner mi nombre en la escritura. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse, seguida de las voces emocionadas de mis hijos. Mamá, llamó Oliver, no vas a creer lo que construimos hoy. Aquí arriba, cariño, respondí, dándole a Margaret una mirada de advertencia. Espera en la cocina, ya abajo. Era demasiado tarde. Oí el ruido de pasos en las escaleras, y momentos después, los chicos aparecieron en la puerta, sonriendo de oreja a oreja hasta que vieron el caos en sus habitaciones. ¿Qué está pasando con nuestras habitaciones?, preguntó Noah, con la voz pequeña. Margaret se puso erguida, tratando de sonar autoritaria. Chicos, estamos haciendo algunos cambios. Cassidy necesita un espacio adecuado para estudiar, así que compartirán la habitación de invitados. Será una aventura. Vi cómo sus rostros caían. Oliver abrazó más cerca su proyecto de robot mientras el labio de Noah temblaba. Pero mis mapas estelares, susurró Oliver, mirando el techo donde pasamos meses colocando las constelaciones. Y mi rincón de programación, agregó Noah, mirando su escritorio desmantelado. Esas decoraciones infantiles deben irse de todos modos, dijo Margaret. Es hora de crecer. Nunca había sido una persona confrontativa, pero ver cómo le quitaban los espacios seguros a mis hijos despertó algo en mí. Chicos, dije con calma, bajen a la cocina por un bocadillo. Hoy no se moverá nada. Sus habitaciones seguirán tal como están. El rostro de Margaret se puso rojo. Ahora escucha, comenzó. No,
interrumpí, con la voz firme. Escucha tú, voy a mi oficina. Cuando regrese, hablaremos sobre la propiedad y los derechos legales. Y luego Margaret discutirá lo que realmente significa la familia. Me dirigí a mi oficina, desbloqueando el cajón inferior de mi archivo. Dentro, cuidadosamente preservada, estaba la escritura de nuestra casa. La había guardado allí en lugar de en los archivos conjuntos, algo que mi abuela me había aconsejado hacer. Su voz resonaba en mi mente: siempre guarda algo tuyo, querida, protégete con la cabeza. Cuando regresé a las habitaciones de los chicos, Margaret estaba hablando por teléfono con James. Tu esposa está siendo irracional, los chicos no necesitan. Se detuvo cuando me vio en la puerta, sosteniendo la escritura. James estará en casa en 20 minutos, dijo con suficiencia. Él solucionará esto. Perfecto, dije, con la voz tranquila. Podemos discutir esto todos juntos. Pasé esos 20 minutos ayudando a los chicos a recoger los pedazos de los cristales rotos de Oliver. Escuchando su charla emocionada sobre su proyecto de robótica, podía ver la preocupación en sus ojos, pero me sentía orgullosa de lo resilientes que eran. Cuando James llegó, Margaret prácticamente voló escaleras abajo. Yo la seguí, con la escritura debajo del brazo. Emma, ¿qué es esto?, preguntó James, luciendo cansado, con su bata de doctor aún puesta. Mi madre dice que estás bloqueando el espacio de estudio de Cassidy. ¿Espacio de estudio?, repetí, con la voz controlada. ¿Quieres decir dar las habitaciones de nuestros hijos sin siquiera discutirlo conmigo? Los chicos pueden compartir. James suspiró, pasando una mano por su cabello. Cassidy necesita. ¿Y qué pasa con lo que necesitan tus hijos?, interrumpí. Sus libros, sus proyectos, su privacidad. Son solo chicos, agregó Margaret. Cassidy va a estudiar medicina. Necesita apoderarse de los espacios de mis hijos. Pregunté, manteniendo mi tono sereno. James, mira lo que está haciendo. Esto no es sobre la educación de Cassidy. Se trata de tomar lo que es mío, y lo que es de ellos. James miró entre nosotros, dividido. Margaret estaba detrás de él, tan arrogante como siempre. Sí, dijo, creo que ya es momento. Di un paso al frente, sosteniendo la escritura firmemente en mi mano. Entonces, discutámoslo correctamente, juntos como familia. Puse la escritura en la mesa de café. Hablemos sobre la propiedad. ¿Quién realmente es dueño de esta casa? James frunció el ceño. Emma, yo compré esta casa, ¿lo sabes? No, respondí con firmeza. Nosotros compramos esta casa. Más específicamente, abrí la escritura y señalé los detalles de la propiedad. Yo soy dueña del 60%. El silencio llenó la habitación. Margaret tomó el documento. Su rostro se puso rojo. Esto debe ser un error. James, ¿sabías de esto? James me miró, dándose cuenta. ¿Tu herencia? ¿El pago inicial? Pensé que era solo una pequeña parte. Mi abuela me dejó suficiente como para comprar la casa al contado. Expliqué, pero solo cubrí el 60% porque quería que construyéramos esta vida juntos. Lo que no esperaba era que los espacios de mis hijos se regalaran sin mi consentimiento. Pero la educación de Cassidy, comenzó Margaret. La interrumpí, pero no más que el bienestar de mis hijos, no en su propia casa. Nuestra casa, corrigió James en voz baja. Lo siento, Emma, debería haberlo discutido contigo, admitió James. Margaret no retrocedió. ¿Esto es ridículo? Esos niños están abajo jugando con robots mientras Cassidy está tratando de convertirse en doctora. Necesita su propio departamento. La interrumpí. De hecho, creo que es hora de que hablemos también de tus arreglos de vivienda. ¿Qué?, exclamó. James, ¿vas a dejar que ella? Comenzó Margaret. James la interrumpió. Emma tiene razón. Hemos sido injustos con los niños. Tal vez es hora de que tú y Cassidy encuentren su propio lugar. El rostro de Margaret se puso morado. Después de todo lo que he hecho por esta familia, te crié para ser médico. Apoyé tu carrera. ¿Y así me lo pagas? Defendiendo a mis hijos, corrigió James. Miró hacia mí, con culpa en los ojos. He estado tan enfocado en ayudar a mamá y a Cassidy que olvidé que mi primera responsabilidad es con nuestros hijos. Escuché movimiento en las escaleras. Oliver y Noah asomaron por la barandilla, con los rostros llenos de esperanza e incertidumbre. Sus habitaciones son suyas, grité desde abajo. Nadie se va a mover de ningún lado. Sus rostros se iluminaron, y bajaron corriendo las escaleras, abrazándome fuertemente. ¿Esto significa que podemos terminar nuestro robot?, preguntó Oliver emocionado. ¿Y yo puedo mantener mi rincón de codificación?, agregó Noah. Sí a las dos cosas, dijo James, uniéndose al abrazo. De hecho, vamos a ver ese robot.
He estado descuidando sus proyectos. Mientras James subía con los niños, sus voces llenaron la casa de calidez. Me giré hacia Margaret. Ella estaba rígida, sosteniendo la escritura como si la hubiera ofendido personalmente. Has arruinado todo, siseó. El futuro de Cassidy es suyo para construir, respondí, así como el futuro de mis hijos es suyo para construir, en sus propias habitaciones, en su propia casa. Las siguientes semanas fueron inesperadas. Margaret y Cassidy encontraron un departamento cerca de la universidad. Su control se rompió con mi revelación sobre la casa. Se mudaron un sábado por la mañana, Margaret en silencio, Cassidy mirando con desdén las habitaciones de los niños. Has destruido esta familia, siseó Margaret, mientras sacaba la última de sus cajas. No esperes que estemos en Navidad. Casi me reí de su manipulación emocional. La familia no se trata de quitarle a los demás, Margaret, se trata de apoyar el crecimiento de cada uno. Después de que se fueron, la casa se sintió más ligera. James pasó la tarde con los niños, redescubriendo sus intereses. Yo me quedé en la puerta mientras Oliver les explicaba sus experimentos con cristales y Noah mostraba sus proyectos de codificación. Eso es increíble, dijo James. Y Noah, muéstrame ese programa. Esa noche, después de que los niños se durmieron, James y yo nos sentamos en el porche trasero con té. No tenía idea de lo de la casa, dijo suavemente. ¿Por qué no me lo dijiste? Tomé un sorbo de té, reuniendo mis pensamientos. Al principio, quería que nos sintiéramos iguales. Luego simplemente parecía más fácil mantenerlo en silencio hasta ahora, hasta que mi mamá trató de apoderarse de los espacios de nuestros hijos. Él terminó, con arrepentimiento en su voz. He estado ciego a cómo los trata. Es tu madre, le dije suavemente. Entiendo por qué trataste de ayudarla, pero nuestros hijos también te necesitaban. Una semana después, recibimos una llamada de Margaret. Cassidy estaba teniendo problemas con la escuela de medicina y quería cambiar su carrera a historia del arte, algo que Margaret consideraba por debajo de los estándares de la familia. Esto es tu culpa, acusó Margaret. Si ella hubiera tenido la libertad de elegir su propio camino, dije. Como mis hijos, ¿cómo eso es algo malo? Hubo una pausa, y luego Cassidy habló. Emma, ¿puedo ir a verte algún día para hablar? El siguiente fin de semana, Cassidy nos visitó por primera vez. Vio a sus sobrinos por lo que realmente eran. Se sentó con Oliver mientras explicaba su proyecto científico y le pidió a Noah que le enseñara algunos conceptos básicos de codificación. Jamás me di cuenta, admitió. Mi mamá siempre hacía que sus intereses parecieran tontos, pero son realmente inteligentes, ¿no? Lo son, dije, y tú también lo eres, Cassidy, incluso si eliges historia del arte en lugar de medicina. 2 meses después, nuestra casa había encontrado un nuevo ritmo. Margaret permaneció distante, pero Cassidy se convirtió en una visitante regular. Oficialmente cambió su carrera con el apoyo inesperado de James. Defendiste el derecho de tus hijos a ser ellos mismos, me dijo. Me hizo darme cuenta de que debo hacer lo mismo por mi hermana. Los gemelos prosperaron en sus habitaciones, creciendo más confiados en sus proyectos. La colección de cristales de Oliver se expandió, y los proyectos de codificación de Noah se volvieron más avanzados. Una noche, mientras los arropaba, Oliver preguntó, «Mamá, ¿estás contenta de haber guardado los papeles de la casa de manera segura?» Sonreí, muy contenta. «Pero, ¿sabes en qué estoy aún más contento?», preguntaron. «¿Qué?», respondí. «Que nunca más tengas que dudar de tu lugar en esta casa. Tus habitaciones, tus intereses, tus sueños, importan». Más tarde, mirando una foto de mi abuela, me di cuenta del verdadero peso de su consejo. No se trataba solo de la propiedad, se trataba de proteger lo que importa. James se unió a mí, envolviéndome con sus brazos. Los niños quieren mostrarnos su nuevo proyecto conjunto, algo sobre combinar cristales y codificación. No los hagamos esperar, dije. Mientras subíamos a las habitaciones de nuestros hijos, agradecí en silencio a mi abuela por su sabiduría. Su lección me ayudó a proteger no solo una casa, sino un hogar donde cada miembro de nuestra familia pudiera prosperar tal como debía ser. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente asombrado. Mi teléfono sonó por 6ª vez esa mañana, con el nombre de mi suegra Patricia brillando en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz otra vez, sabiendo exactamente lo que quería. El pago mensual que había estado sacándole a su hijo, mi difunto esposo Michael, llevaba 3 días de retraso. En la 7ª llamada, finalmente contesté. La voz de Patricia sonó aguda y exigente. ¿Dónde está mi dinero? Los 2,700 pesos debieron haber estado en mi cuenta desde el día primero. Tengo cuentas que pagar. Respiré hondo, preparándome para lo que tenía que decir.
Patricia. Michael falleció hace 2 semanas. Tú lo sabes. Estuviste en su funeral. Los pagos mensuales venían de él, no de mí. Se terminan con su muerte. Hubo un largo silencio. Y luego, ¿qué? ¿Cómo que se terminan? Soy su madre. Tú tienes que seguir apoyándome. No, Patricia. No tengo por qué. Y hay algo más que deberías saber. Pero mejor déjame retroceder y explicar cómo llegamos hasta aquí. Soy Sarah Chen. Tengo 35 años y soy ingeniera de software. Me casé con Michael Thompson hace 5 años. Michael era amable, brillante y tenía un gran punto ciego, su madre manipuladora, Patricia. Cuando conocí a Michael, él le enviaba 500 pesos al mes a su madre, un apoyo razonable para una madre viuda, pero Patricia tenía un talento especial para aumentar sus exigencias poco a poco, usando la culpa y la manipulación emocional para sacarle más dinero. Un buen hijo cuida a su madre, decía cada vez que Michael dudaba de su último gasto urgente. Después de todo lo que sacrifiqué por ti. Esos sacrificios de los que hablaba eran en gran parte imaginarios. El padre de Michael los había dejado bien asegurados, con una casa pagada y un seguro sustancioso. Patricia nunca trabajó, prefería vivir del dinero de su esposo y luego de la culpa de su hijo. Con los años, vi cómo Patricia aumentaba sus demandas sistemáticamente. Los 500 pesos se convirtieron en 1,000 pesos, luego en 1,500 pesos, y el año pasado ya eran 2,700 pesos. Cada aumento venía acompañado de historias dramáticas sobre gastos inesperados o necesidades médicas. Michael sabía que lo manipulaba, pero se sentía atrapado por la obligación y la costumbre. Sigue siendo mi madre, decía después de cada llamada costosa. ¿Qué puedo hacer? Lo que Michael no sabía, lo que yo descubrí después de su muerte, era que Patricia vivía bastante cómoda con sus propios recursos, mientras trataba a su hijo como un cajero automático. Los gastos médicos que mencionaba no existían. Las reparaciones de casa que necesitaban dinero jamás se hicieron. Contraté a un investigador privado después de notar inconsistencias en sus peticiones económicas. Los resultados fueron impactantes. Patricia tenía ahorros sustanciales, ingresos de inversiones y un novio secreto que vivía con ella mientras fingía ser un inquilino que pagaba renta para justificar más dinero. Michael nunca supo la verdad. Su condición cardíaca de toda la vida finalmente lo alcanzó hace 2 semanas. Murió pacíficamente mientras dormía, dejándome con el duelo, los recuerdos y la tarea de enfrentar a su madre engañosa. Patricia mostró su verdadera cara en el funeral, pasando más tiempo preguntando por el seguro de vida de Michael que llorando a su único hijo. Me acorraló en la recepción, exigiendo que le asegurara que los pagos mensuales continuarían. Claro que sí, le mentí, ganando tiempo para terminar mi investigación. Nada va a cambiar. Ahora, 2 semanas después, con pruebas sólidas de su engaño en mano, ya no iba a seguirle el juego, pero Patricia no aceptaba que los pagos se acabaran. Te voy a demandar, gritó por teléfono. Le voy a decir a todos qué horrible no eres. Antes de hacer eso, dije con calma, sería mejor que vinieras. Hay algunos documentos que deberías ver. Patricia llegó a mi casa 1 hora después, con su bolso de diseñador colgando como si fuera un arma. Se había vestido para la batalla, con ropa cara comprada con el dinero de Michael. Muéstrame esos supuestos documentos, exigió, acomodándose en mi sillón como una reina en su trono. Esto va a estar divertido. Abrí mi laptop y saqué los reportes del investigador. Empecemos con tus gastos médicos, esos por los que pedía 700 pesos extra al mes. Curioso que no hay ningún registro de esos tratamientos en clínicas locales. La cara de Patricia titubeó. Yo fui con especialistas privados, muy exclusivos. Ah, sí. Entonces, ¿por qué tus estados de cuenta muestran que estabas en spas de lujo durante esas citas médicas? Aquí estás con un facial de 500 pesos cuando supuestamente estabas en una cirugía dental. El color empezó a desaparecer del rostro perfectamente maquillado de Patricia. ¿Me investigaste? ¿Cómo te atreves? Y eso no es todo. Hablemos de Tom, tu inquilino que paga renta, que en realidad es tu novio desde hace 3 años, ese por el que pediste más dinero el año pasado. ¿Eso es privado? ¿Privado como la cuenta bancaria conjunta que tienen, la que tiene 6 cifras, o como la propiedad de vacaciones que compraron juntos en Florida? Las manos de Patricia empezaron a temblar. No tenías derecho a revisar mis finanzas. Tenía todo el derecho de investigar un fraude contra mi esposo. Engañaste y manipulaste a tu propio hijo sistemáticamente, drenando dinero que pudo haber usado para sus tratamientos cardíacos. Eso la golpeó. Michael había pospuesto parte de su tratamiento preventivo el año pasado por falta de dinero, tratamientos que podrían haberle prolongado la vida.
Él me dio ese dinero voluntariamente, protestó Patricia, pero su voz era más débil ahora. ¿Por qué tú le mentiste? Cada aumento fue por una crisis falsa o una necesidad inventada. Jugaste con su amor y culpa mientras escondías una pequeña fortuna. Le giré la laptop para mostrarle el informe financiero completo, sus cuentas secretas, bienes ocultos y años de engaños expuestos en hojas de cálculo y estados de cuenta. ¿Tú no entiendes?, intentó de nuevo Patricia. Una madre merece perder la confianza de su hijo, valorar el dinero más que su salud, mentir y manipular hasta el día que murió. Las lágrimas empezaron a correr por el maquillaje caro de Patricia. No eran lágrimas de remordimiento, noté, sino de frustración por haber sido descubierta. ¿Qué quieres?, susurró finalmente. Quiero que entiendas lo que perdiste. Michael te quería, te habría ayudado si realmente lo hubieras necesitado, pero lo trataste como un cajero automático mientras escondías tu propia riqueza. Saqué otro documento, el informe de la última consulta cardíaca de Michael. Él se saltó tratamientos por preocupación económica, tratamientos por los que tú pedías dinero desesperadamente, mientras en realidad lo gastabas en días de spa y lujos. Eso por fin atravesó sus defensas. Patricia miró el informe médico, viendo las fechas que coincidían con sus mayores demandas de dinero extra. Yo no sabía que él se estaba saltando tratamientos. Nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupada inventando nuevas crisis para sacarle más dinero, pues esto se termina hoy. No más pagos, no más manipulación, no más mentiras. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Vivir con tus propios y considerables recursos? ¿Vender algunos de tus bienes ocultos? ¿Conseguir un trabajo como la gente normal? Tú decides, pero ya no seguirás explotando a Michael. Patricia se desplomó en su costoso atuendo, la fachada cuidadosamente mantenida comenzando a agrietarse. ¿Él era todo lo que tenía? No. Él era todo lo que estabas dispuesta a usar. Tuviste oportunidades de tener una relación honesta con tu hijo, pero elegiste el dinero en su lugar. Le mostré más documentos, años de engaños mapeados en fríos datos financieros. Cada mentira, cada manipulación, cada crisis falsa documentada con detalle. Voy a enviar copias de esta investigación a todos los familiares a quienes les has mentido sobre tu situación financiera. Ellos merecen saber la verdad de cómo trataste a tu hijo. Vas a destruir mi reputación, gritó Patricia. Tú misma la destruiste. Yo solo estoy presentando las pruebas. Las siguientes horas fueron intensas. Patricia pasó por la ira, la negación, la negociación y finalmente una especie de aceptación derrotada. El informe del investigador era demasiado sólido para refutarlo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó finalmente, con voz apagada. Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones. Se acabó el dinero. Se acabaron las mentiras, se acabó la manipulación. Si intentas impugnar el testamento de Michael o difamarme, estas pruebas se harán públicas. Patricia salió de mi casa siendo una persona distinta a la que había llegado exigiendo dinero. Su bolso de diseñador parecía pesarle como un recordatorio de su culpa. Las reacciones de la familia fueron explosivas. Janet, la hermana de Patricia, que la había estado ayudando económicamente creyendo que vivía en pobreza, estaba furiosa. Todos estos años mandándole dinero mientras estaba sentada sobre una fortuna, y el pobre de Michael, el novio, Tom, desapareció en cuanto salió la verdad, llevándose una buena parte de las cuentas conjuntas con él. El mundo cuidadosamente construido por Patricia empezó a desmoronarse. A veces el karma tiene un sentido perfecto del tiempo. La misma semana que Patricia perdió los pagos mensuales de Michael, su propiedad secreta en Florida fue dañada por un huracán. El seguro solo cubriría parte de las reparaciones que ahora tendría que costear ella misma, en vez de inventar una nueva crisis para que su hijo resolviera. Podría ayudarte con los costos de reparación, le dije cuando me llamó desesperada, pero primero tendrás que hacer algo que nunca has hecho. ¿Qué cosa? Decir toda la verdad, sobre todo, a todos los que has engañado. La confesión de Patricia ante la familia extendida fue dolorosa pero necesaria. Admitió haber manipulado a Michael, haber ocultado sus recursos y haber inventado crisis por dinero. Reconoció cómo su codicia pudo haber contribuido a la muerte de su hijo, al sumarle estrés financiero durante su enfermedad. Me volví adicta al control, confesó durante una reunión familiar. Cada mentira exitosa hacía que la siguiente fuera más fácil. Olvidé que era mi hijo, no mi cajero personal. El proceso de enmendar sus errores fue largo y difícil. Patricia tuvo que vender su propiedad en Florida y sus autos de lujo. Aprendió a vivir con sus verdaderos ingresos, no con emergencias inventadas. Más importante aún,
Tuvo que enfrentar la realidad de que había desperdiciado su relación con su único hijo por dinero que ni siquiera necesitaba. Michael te habría ayudado si de verdad lo hubieras necesitado, le dije en una de nuestras conversaciones posteriores, pero tú elegiste la avaricia en lugar de la honestidad, la manipulación en lugar del amor. Un año después de la muerte de Michael, Patricia había cambiado considerablemente. Desaparecieron la ropa de diseñador y la actitud altiva. Ahora era voluntaria en un centro de apoyo para personas en duelo, compartiendo su historia como advertencia sobre lo que significa valorar el dinero por encima de las relaciones. Perdí a mi hijo 2 veces, les decía a otras familias, una por su muerte, y otra por mi propia codicia. No cometan mis errores. Las exigencias de pagos mensuales se detuvieron, reemplazadas por intentos genuinos de redención. Patricia no podía devolverle la vida a Michael, pero sí podía honrar su memoria al convertirse en una mejor persona. Conservé el informe del investigador, no como arma, sino como recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, permite el cambio real. La transformación de Patricia, de madre manipuladora a madre arrepentida, llegó demasiado tarde para que Michael la viera, pero fue real. El dinero que le extrajo a Michael durante años, casi $150,000, fue donado a la investigación cardíaca en su memoria. Patricia vendió sus artículos de lujo para contribuir a la donación. No es suficiente, dijo en la ceremonia de dedicación. Nada puede pagar lo que le quité, pero tal vez esto pueda ayudar a que otras familias tengan más tiempo juntos. La muerte de Michael reveló no solo la decepción de su madre, sino también el poder de enfrentar verdades duras. Patricia perdió sus pagos mensuales, pero ganó algo mucho más valioso, la oportunidad de convertirse en la madre que debió haber sido. Hoy, cuando Patricia visita la tumba de Michael, lleva flores sencillas en lugar de historias de necesidad económica. La madre manipuladora que valoraba el dinero por encima de la salud de su hijo ya no existe. Ahora es una mujer que está aprendiendo el verdadero costo de la codicia. El último pago que nunca llegó marcó un punto de inflexión, el fin de las mentiras y el inicio de la redención. A veces, perder todo lo que exigías te abre la puerta a convertirte en alguien mejor. El legado de Michael no vive en los cheques que le enviaba a su madre, sino en los cambios que su muerte inspiró en su carácter. El dinero se detuvo, pero las lecciones continúan. Y Patricia, finalmente entendió que el amor de una madre no tiene precio. No debe costar $2,700 al mes. El expediente de la investigación permanece guardado en mi escritorio, como un recordatorio de que exponer la verdad, aunque duela, puede abrir la puerta al cambio verdadero. El viaje de Patricia, de madre manipuladora a madre que realmente llora a su hijo, tuvo un costo terrible, pero era un viaje que necesitaba hacer. A veces, el resultado más sorprendente no es solo el fin de los pagos, sino el inicio de la verdad, la redención y el cambio real. Las fechas en que solían llegar los pagos ahora pasan sin drama ni exigencias. En cambio, marcan el avance de la transformación de Patricia, de ser una madre que valoraba el dinero por encima de su hijo, a alguien que finalmente comprende el verdadero costo de sus decisiones. Al final, perder esos pagos liberó a Patricia para encontrar algo mucho más valioso, la capacidad de amar de verdad y arrepentirse de corazón. No fue el resultado que esperaba cuando llamó exigiendo dinero, pero sí fue el que más necesitaba. Michael estaría orgulloso de su cambio, creo. Siempre creyó que las personas podían ser mejores que sus peores decisiones. Su madre finalmente le dio la razón, aunque demasiado tarde para que él lo viera. El último pago que nunca llegó abrió la puerta a algo invaluable, la verdad, la transformación y la oportunidad de honrar la memoria de Michael con un cambio real, no con más manipulaciones. A veces, lo más valioso no es lo que ganas, sino lo que estás dispuesto a perder para convertirte en alguien digno del amor que desperdiciaste.